Y os quiero dar la bienvenida a esta cápsula que de entrada durará unos 17 minutos, espero que no más. Y os voy a pedir, y lo que voy a hacer va a ser de la siguiente manera. Primero voy a explicar, luego una vez que tenga más o menos explicado, cortamos la grabación para que la pueda subir a YouTube y a otros sitios, pero los que estáis aquí en directo dialogamos y contesto preguntas y lo que queráis, ¿no? ¿Qué quiero que obtengamos en esta primera o en esta cápsula tan sencilla? Es que descubramos los obstáculos invisibles, o como mínimo 3 obstáculos invisibles, que nos impiden ser todavía más felices. Y que intuyáis, tengáis la intuición de que sí, que es posible vivir con una sólida, con una profunda paz interior y con una vida plena, si somos capaces de ir desactivando estos obstáculos invisibles. Obstáculos invisibles que por otro lado casi todo el mundo ignora, obstáculos invisibles que curiosamente nadie habla de ellos como si no existieran y que creo que es fundamental conocerlos porque si no los descubres no quieres desactivarlos. Y entonces sin querer entras en una especie de bucle, de rueda de hámster, en el que por más vídeos que hagas, más meditación que hagas, más libros que leas o más vídeos que veas, ves que no avanzas ni un solo milímetro, ¿no? El otro día estaba comentando con unos expertos de marketing sobre esta sesión y me dijeron, bueno, pues cuando hayas explicado esto, pues cuando hayas hecho la introducción, que es lo que he hecho ahora, pues lo que tienes que hacer es hablar un poquito de ti y hacer publicidad. Esto nos lo vamos a saltar, ¿vale? Lo de la publicidad ahora no la vamos a hacer porque yo creo que lo mejor es que veamos los resultados, mejor es que veamos lo que explico, si tiene lógica para ti o no, y esa es la mejor publicidad que podríamos hacer, ¿no? La pregunta fundamental que me podría plantear es ¿por qué hay gente que por más que se esfuerza no avanza? Y para mí hay 3 obstáculos que son fundamentales y que son invisibles. El primero es relativamente conocido, pero el segundo y el tercero no. Y por eso los quiero explicar y me parecen que son fundamentales. El primero es más o menos conocido y le voy a llamar el obstáculo de no ir a clases de inglés. Así lo voy a llamar así. Eso quiere decir el falso compromiso. Hay mucha gente que dice que quiere aprender inglés, pero nunca va a ir a ninguna academia. Hay mucha gente que dice que quiere aprender inglés, pero bueno, un día sí que escucha Netflix sin subtítulos y eso en inglés, en versión original, pero como no pilla nada, pues enseguida lo deja. Y algún día, pues sí que dice, ay, que este septiembre empiezan lo de los fascículos y se compra un fascículo y escucha, hace el primer fascículo del curso de inglés, pero en realidad va pasando de una cosa a la otra y nunca aprenderá inglés porque no tiene dirección, no tiene coherencia. El primer gran error, que hay mucha gente, el primer obstáculo invisible, y que hay mucha gente que no se da cuenta, que dice que sí quiere crecer interiormente, pero no es capaz de sostener una práctica con dirección y con coherencia. No se comprometen en un camino concreto. Y ese para mí es el primero, pero eso es fácil de resolver. Y yo creo que la mayoría de personas que estáis aquí presentes en este momento, pero también la mayoría de personas que estéis viendo este vídeo en diferido, sois personas que de alguna forma queréis hacer un compromiso. En todo caso, preguntaros. Ese compromiso implica una dirección determinada, implica una coherencia, implica, es decir, o vamos saltando de flor en flor, vamos saltando de vídeo en vídeo, vamos saltando de libro en libro, pero no nos hemos comprometido con un camino determinado. Esa es la pregunta que yo haría. Y luego vamos al segundo y al tercer obstáculo, que para mí son importantísimos, y yo sé que en esta cápsula hay personas que esto que voy a contarles va a ser sencillo porque ellos ya han hecho aula interior, o están en universidad de vida o llevan un camino recorrido muy amplio y por lo tanto simplemente va a ser un recordatorio. El segundo obstáculo que me parece fundamental y que casi nadie lo menciona es que tenemos que darnos cuenta de que yo no mando en mi vida tanto como creía.
Lo repito, yo no mando en mi vida. Y ese tiene que ser nuestro punto de partida. Porque si yo creo que mando en mi vida, todo lo que haga en realidad va a engordar ese personaje, va a engordar esa mecanicidad, va a engordar ese yo no mandar. Pero lo quiero demostrar, quiero demostrarlo de alguna manera muy sencilla, ¿no? ¿Cómo podríamos demostrar? ¿Cómo podríais verificar? ¿Cómo podríais comprobar que no mandáis en vuestra vida? Es muy sencillo. Lo podríais comprobar porque no te enfadas cuando quieres, sino que el enfado te posee. No te preocupas cuando quieres, sino que la preocupación te posee. No te estresas cuando tú lo decides. No dices, mira, ahora son las 10, pues de 10 a 11 me estreso y luego ya está. No, sino que el estrés te posee. Tú no te comparas con los demás porque quieras, sino que en tu interior la comparación que te masacra o la autoexigencia, por ejemplo, por poner los ejemplos, se disparan solas. Y eso quiere decir que hay una mecanicidad invisible, hay un ego, hay un personaje, hay un llámale como quieras, pero yo le llamo tú no mandas en tu vida. Y ese tiene que ser el punto de partida. Porque si tú no descubres eso y no haces un primer trabajo para ver si lo puedes desactivar, mientras no lo desactives, todo el trabajo interior que hagas va a ser un trabajo interior que en realidad va a alimentar la mecanicidad, va a alimentar a la bestia, va a alimentar a ese ego, a esa mecanicidad, ¿no? Y este es el segundo gran error y nadie habla de ello. Nadie habla de ello y nadie propone que lo que hay que hacer enseguida, lo que hay que hacer antes de cualquier tipo de trabajo interior es reconocer este punto para, en segundo lugar, empezar a observar esta mecanicidad para entender cómo funciona y poder apretar el botón de stop. Pero mientras yo crea que yo mando en mi vida, no haré el mapa de esta cárcel, no haré el mapa de esta máquina y no sabré dónde está el botón de stop. Así que este es el segundo gran obstáculo invisible. Y si queréis voy a hablar de un tercero y con esto prácticamente habremos terminado esta cápsula. Pero el tercero tiene mucha relación con lo anterior. Una vez que uno se da cuenta de que yo no mando en mi vida tanto como creía, que yo no mando en mi vida, entonces uno tiene que decir, pues yo tengo que recuperar el poder de mi vida. ¿Y cuál es el gran error? Que hay mucha gente que no tiene ningún mapa, no tiene ningún camino explícito, no sigue ningún paso a paso para hacerlo. Yo he sido profesor de escuela durante casi 25 años. Y cuando yo explicaba cosas a mis alumnos, yo sabía que tenía que guiarles paso a paso. No puedo enseñar a un alumno a multiplicar si antes no suma y no resta. Y no puedo enseñarle a dividir si antes no suma, no resta y no multiplica. Por tanto, yo entendía que el conocimiento tiene una cierta gradación. Hay un mapa. Y gracias a que los profesores tienen un mapa, pues los alumnos van avanzando. El tercer gran error es no tener mapa. Confiar que voy a hacer esto y luego voy a hacer aquello y aquello es muy interesante y también lo voy a hacer. Y esto me va a llevar a buen puerto. Eso es confiar en la suerte. Eso es casi seguro dar vueltas continuamente y perder el tiempo. Mirad, si yo no tengo un mapa de cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, cuál es el tercer paso, cuál es el quinto paso del autoconocimiento, yo no voy a poder seguirlos y además no voy a poder comprobar que cuando estoy en un trabajo interior estoy avanzando por esos pasos. Es decir, el hecho de que tú sepas que hay unos pasos y te los expliquen explícitamente te va a permitir comprobar que tú estás avanzando. Si yo te digo, mira, durante el primer mes vamos a hacer esto y tú vas a notar aquello. En el segundo vamos a hacer esto y tú vas a notar tal cosa. En el tercero vamos a dar un tercer paso y tú vas a notar tal cosa. Si yo no te lo explico, tú dependes de mí. Tú
tú no tienes ninguna garantía de que estemos yendo en la dirección correcta. Por eso digo que un gran error es no tener un mapa explícito, porque un mapa explícito te permite a ti comprobar que estamos avanzando en la dirección adecuada. Y ya que estoy aquí, muchas veces la gente pregunta, ¿pero cuál sería este mapa? ¿De qué mapa estás hablando? Y yo básicamente hablo de 3 pasos, que a veces los explico de otra manera, pero básicamente hablo de 3 pasos imprescindibles y un cuarto paso optativo. El primer paso imprescindible es, ya que yo no mando en mi vida, voy a observar este personaje que me roba la libertad. Y voy a hacer el mapa. Ese es el primer paso. Darme cuenta de que no mando y observar al que manda. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es apretar el botón para pararlo. Es decir, darme cuenta de qué forma puedo reequilibrar mi persona, mi personalidad, de qué forma está desequilibrada porque he observado mi mecanicidad y darme cuenta qué botón tengo que apretar, de qué forma tengo que reequilibrarme. Ese sería el segundo paso. Pero no basta con reequilibrarme ahora. Yo creo que hay que hacer un tercer paso y este es imprescindible también, que es potenciar aquello que yo soy. Potenciar ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos capacidad de comprensión, capacidad de amar y capacidad de hacer. Eso significa que nosotros tenemos que potenciar nuestra inteligencia, nuestro amor y nuestra energía. Y lo vais a entender muy fácil. Yo tengo que ser adulto y yo tengo que actualizar mi inteligencia e intentar comprender el mundo al margen de que los demás me quieran comprender o no. Yo tengo que actualizar mi amor al margen de que los demás me quieran amar o no. Y yo tengo que actualizar mi energía, mi capacidad de hacer cosas e implicarme en la vida haciendo lo que yo creo que tengo que hacer al margen de que los demás se apunten o no, se añadan o no. Y ese es el tercer paso. Potenciar mis capacidades y limpiar los errores. Porque los errores muchas veces lo que hacen es detener estas capacidades. Y esto para mí, estos 3 pasos que deben hacerse en este orden y no en otro, porque si yo cambio el orden, cualquier trabajo que haga va a engordar el personaje, va a engordar el ego, no nos va a permitir ser todavía más felices porque va a quedar atrapado en ese no mandar. Se tiene que hacer en este orden. Esto tiene que ser explícito para que tú puedas comprobar que estás avanzando por aquí. Y yo añadiría una última cosa, y es optativa. Una vez que nosotros somos adultos, una vez que nosotros mandamos en nuestra vida, lo que nosotros deberíamos hacer es conectar. Lo que nosotros podríamos hacer es darnos cuenta que yo no soy una isla, que yo formo parte de un colectivo y de una totalidad. Y solo cuando he hecho los 3 primeros pasos es útil y da fruto empezar a abrirnos a una conexión hacia lo superior. Porque yo soy una célula de todo el universo. Pero no soy yo y el universo. El universo y yo somos una única cosa. Y ese sería un cuarto paso, pero no voy a entrar aquí. Lo que estoy diciendo es que el gran tercer error es que muchas veces nosotros no tenemos un mapa que sea paso a paso, que sea graduado, que sea sistemático, en el que nos acompañen de la mano por las distintas fases. Estoy a punto de terminar y no quería que esto durase más de 17 minutos y realmente creo que lo vamos a cumplir. Yo quisiera hacer un resumen de estos 3 grandes pasos. Primero, me tengo que comprometer con mi acción en el conocimiento, porque hay mucha gente que dice pero no se compromete. Paso número 2, tengo que darme cuenta de que yo no mando en mi vida tanto, o obstáculo número 2, que yo no mando tanto en mi vida como creía. Y obstáculo número 3, muy bien, si yo no mando en mi vida, por favor, ¿podrían alguien darme un mapa y explicarme las distintas fases del camino para que vaya pudiendo comprobar, para que vaya pudiendo verificar de que yo las estoy avanzando? Porque entonces sí que podré ser cada vez más feliz, porque estaré andando en un camino verificable, no andando al azar. Yo os voy a pedir que le deis vueltas a esto y os voy a pedir que decidáis si esto que estoy diciendo os encaja
Y si os encaja y tenéis un compromiso, yo os voy a sugerir que en la medida de lo posible os planteéis hacer un trabajo interior que vaya en esta dirección. Con quien sea, lo podéis hacer conmigo, pero hay centenares, bueno, igual exagero, pero hay muchas personas que son sólidas, que son claras, que te pueden acompañar partiendo de la observación y yendo por cada uno de estos pasos. Porque si no, lo que pasa es que vamos a chocar contra una pared invisible, contra una pared invisible. Espero que esta cápsula haya sido lo bastante clara, lo bastante concisa, lo bastante útil. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser detener aquí la cápsula en la grabación, porque si hay personas que quieren comentar cosas de las que estáis en directo, pues así no vais a quedar grabadas y vamos a poder tener una parte mucho más de diálogo, de consultas mucho más íntima. A los que estáis en diferido, os envío un beso y ojalá esto os haya sido muy útil.